Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vosotros, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Muy bien, hermanos, un capítulo muy interesante de la palabra, en donde podríamos hablar muchísimo. Simplemente yo quiero extraer algunas lecciones. Hay mucho para hablar porque este capítulo puntualmente de Pedro tiene que ver tiene un perfil escatológico. Ustedes saben que la escatología tiene o trata el tema de los eventos del tiempo final. Profecías como la de Daniel, Ezequiel, Apocalipsis, Pablo cuando habla a la iglesia de Corinto, Pedro, le dan un énfasis, de hecho que acá lo menciona él a Pablo y dice que también que Pablo habla de estas cosas. ¿De qué cosas? Las cosas del porvenir. Los cielos nuevos, la tierra nueva, etc. Entonces, yo solamente voy a explicar, quiero hacer una aclaración antes de entrar en el tema. Mi tema no es la escatología en esta noche, no quiero hablar de escatología, no quiero hablar del Apocalipsis. Ya demasiado tenemos con los que se conectan y ven a través de las redes, de YouTube, muchísimo de estos temas, ¿no? Que ya están las cosas
las profecías cumplidas para que el Señor venga, y hay que ver cómo lo que está pasando en el Medio Oriente con la guerra de Israel, etcétera, etcétera. No quiero entrar en eso, en algún otro momento lo podemos hacer, no tengo problema. Sencillamente quiero sentar mi postura y mi posición en algo muy sencillo, que es lo que yo creo y entiendo a través de las Escrituras, que son doctrinas complejas, son doctrinas que han generado aún división dentro de la congregación, con lo que tiene que ver en cuanto a la segunda venida de Cristo. A ver, yo lo único que quiero saber es cuántos saben que Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. ¿Sí? Bueno, 2 o 3, los otros no están muy convencidos. Bueno, ¿cuántos saben que nos vamos a ir con Jesús? Todos aquellos que hemos aceptado su obra expiatoria en la cruz, que un día hemos pedido perdón por nuestros pecados y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque el que cree, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que dejar en claro? Tenemos que dejar en claro lo que es la segunda venida con lo que es el arrebatamiento o el rapto, que acá es donde se genera las diferencias doctrinales. Yo voy a sentar mi posición simplemente para que ustedes sepan lo que yo creo. El apóstol Pablo hablaba de esto y él creía que iba a quedar hasta la venida del Señor, porque él dice, cuando Cristo se manifieste, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice él, cuando venga a arrebatar a la iglesia. Y nosotros, los que hayamos quedado, decía Pablo, seremos arrebatados juntamente con él en gloria. Eso es en 1 Corintios. Pablo sabía, o mejor dicho, pensaba que él se iba a ir, él iba a vivir hasta el arrebatamiento, hasta el rapto. En cambio Pedro sabía que él iba a morir, porque ¿se acuerdan cuando, bueno, tengo que hacer otro paréntesis acá, pero también es interesante. ¿Se acuerdan cuando Pedro es encarcelado? Herodes le corta la cabeza a Jacobo, a Pedro lo encarcela, pero es muy llamativo cuando a Pedro lo están por matar al otro día y está durmiendo en la cárcel. Dice que el ángel que lo despierta tuvo que zarandearlo para que se despertara. Ahora yo les pregunto, ¿alguien que va a saber que va a morir al otro día, dormiría tan profundamente? Difícil, ¿no? Pero ¿por qué Pedro estaba dormido de esa manera? Porque él sabía que no se iba a morir. Él sabía que iba a llegar a viejo. Él ahí tendría aproximadamente unos 40 años. ¿Y por qué yo digo esto? Cuando Jesús le dice, Pedro, ¿sabes qué? Cuando eres joven, vos te podés ceñir por ti mismo, pero cuando seas viejo, otro va a tener que ayudarte. Entonces Pedro ya sabía por Jesús que él iba a llegar a viejo y que ni Herodes ni nadie iba a poder matarlo antes de su tiempo determinado en la eternidad. ¿Entienden el punto? Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Yo personalmente creo en el arrebatamiento. Y creo que hay que distinguir lo que es el arrebatamiento de la segunda venida de Cristo, que es otra cosa. Primero sucede el arrebatamiento, la iglesia es levantada y ahí viene el periodo de gran tribulación, de los 7 años de gran tribulación. Después viene Jesús, que dice que todo ojo le verá, porque va a venir así como se fue, va a venir. Se fue del Monte de los Olivos, va a llegar al Monte de los Olivos y viene el reinado de Jesús durante 1000 años, que Satanás es encerrado 1000 años, después Satanás es liberado para engañar a los que más pueda. En fin, todo eso es parte de la escatología, que es un poquito compleja. Sencillamente, yo quiero centrarme en esto. Yo creo que una cosa es el rapto, el arrebatamiento, y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Sencillamente eso para explicar lo escatológico y lo que yo entiendo que son los tiempos finales. De hecho, miren, yo me crié en una denominación de los hermanos libres donde se hacía mucho énfasis en escatología, se estudiaba muchísimo el Apocalipsis. Yo podía saber más de la bestia, del anticristo y del falso profeta, sabía de los 4 jinetes del Apocalipsis, sabía de los sellos, sabía de... y qué sé yo, y de pronto desconocía cosas más elementales que tendríamos. No digo, a ver,
está muy bien que sepamos la escatología. De hecho, que Apocalipsis es el único libro que dice bienaventurados, al final dice bienaventurados a aquellos que leen las palabras de esta profecía. Así termina Apocalipsis. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. O sea, está bien estudiar el Apocalipsis. Ahora, lo que yo creo que tenemos que compensar en cuanto a no podemos saber del anticristo, del falso profeta en cosas futuras si no podemos manejar nuestro presente. Ese es el punto. Bueno, veíamos miren, a nosotros nos llevaban a algunos campamentos, algunos retiros de jóvenes, y ¿saben qué? Nos pasaban películas de escatología, por ejemplo. Una se llamaba Como ladrón en la noche. De hecho, que lo hemos leído, Como ladrón en la noche. ¿De qué trataba la película? Trataba de una chica con su esposo, que venía un pastor a predicarles. La chica, el muchacho se convertía, la chica no, y al otro día la chica aparecía, se iba al baño porque escuchaba que la máquina de afeitar el muchacho estaba andando, y el muchacho no estaba. Entonces ella no quiso creer, el muchacho creyó, y el muchacho se fue con el Señor y ella se quedó, como muchos otros con los que se encontró. Entonces comenzó el periodo el momento de la gran tribulación, ¿no? Imagínense, yo durante la película me convertí entre 38 a 45 veces, me convertí de nuevo, porque es una película realmente impactante. Y después viene Como ladrón en la noche 2, o la titularon Como un trueno distante, donde todo el peregrinaje de la chica, los lagros de la gran tribulación, con otros, y termina con los que no aceptan el sello de la bestia. Sigo hablando de escatología, que termina, como dice la Escritura, le cortan la cabeza con una guillotina, preparado para todos aquellos que no aceptaban este gobierno mundial. ¿Vieron que se habla mucho del nuevo orden mundial? Se habla muchísimo del nuevo orden mundial, muy vinculado a la palabra, y de gente que ni pasó cerca del Apocalipsis. Pero bueno, ese es otro tema. Así que nosotros tenemos, mi generación que se crió en ese ambiente, tiene así muy arraigado el tema puntual de la escatología, pero entiendo que uno no tiene que pedir perdón o no tiene que querer ser salvo por temor, sino por amor, sino porque realmente queremos amar a Jesús y no porque nos queremos librar de un infierno o de una gran tribulación. Dicho esto, ahora sí voy a entrar en tema. Ya me llevó 20 minutos a hablar de escatología. Menos mal que no quería hablar de escatología, ¿no? Pero más o menos le quedó claro. O les hice un lío bárbaro. Bueno, la primera carta del apóstol Pedro, vamos a decirlo así, tiene una dirección, tiene un objetivo para consolar. Esta segunda carta, el objetivo es corregir. ¿Por qué digo consolar? Porque la primera carta del apóstol Pedro, ustedes van a ver, está dirigida a los que están en la diáspora, a los que se han ido, a los que han tenido que dejar sus casas, sus hogares por amor a Jesús. Entonces Él los va a consolar. Miren, ustedes son nación santa, son pueblo adquirido por Dios, ustedes tienen que desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. En otro momento dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso someteos a Dios, humillaos bajo su poderosa mano, echando para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Un montón de versículos que nos habla de consuelo. A pesar de la persecución, a pesar de los malos momentos que podía estar viviendo el pueblo, Pedro los consuela. Pero esta segunda carta es para corregir. ¿Corregir qué? Lo hemos leído. Ustedes van a ver que en los próximos días, dice, en los próximos tiempos van a venir burladores. Burladores que van a querer poner en duda lo que ustedes han creído. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Hablando de Jesús. ¿Dónde está? Si desde que nuestros padres murieron, desde la creación del mundo, todo sigue igual. Entonces yo, en base a esto, quiero que veamos 6 o 7, vamos a decirlo así, binomios de palabras para que podamos analizar. Miren, ¿a qué me refiero? Ya van a entender al punto que yo quiero llegar. Miren en el versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador.
el primer conjunto de palabras al cual yo me voy a detener y tratar de sacar una lección para nuestra vida espiritual. Primero entonces, Señor y Salvador. Después dice, no quiero que ignoren esto. Para el Señor, un día es como 1000 años como un día. Este va a ser mi bosquejo. Entonces, anoten, Señor, Salvador, un día, 1000 años. Bien, a ver, ¿qué más? Dice, puesto que todas estas cosas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Santa y piadosa. ¿Ven? Son conjuntos de palabras que yo he encontrado en el capítulo y que hay muchas más. Solamente me quiero detener en estas. Dice, por lo cual, amados, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. A ver, repasemos. Señor Salvador, Señor y Salvador. Un día, 1000 años. Santa y piadosa, sin mancha e irreprensibles. Dice el apóstol Pablo que según su sabiduría hay algunas difíciles, las cuales los indoctos e inconstantes. Otro conjunto de palabras, otro binomio de palabras que yo quiero analizar en esta tarde con ustedes. Tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que, sabiendo esto de antemano, guardados, etc. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por último, a Él sea la gloria, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Yo quiero centrarme en estos puntos. A ver, para repasar. Señor y Salvador. Un día, 1000 años. Santa y piadosa. Sin mancha e irreprensibles. Indoctos e inconstantes. Gracia y conocimiento. Ahora y hasta el día de la eternidad. Señor y Salvador. El primer punto, el Señor y Salvador. ¿Cuál es la reflexión y la lección que yo quiero sacar en esto? Que como hablaba al principio, no olvidarnos que Jesucristo hizo la obra perfecta en esa cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados, para darnos la posibilidad. Él se ofreció como una ofrenda perfecta para el Padre, para que nosotros podamos, a través de ese sacrificio, tener acceso, como dice Hebreos. Él nos abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros podamos ir al Padre y podamos reconciliarnos con Dios. Por eso, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿No es así? Jesús, y miren, quizá porque hablamos tanto del tema de la salvación, perdemos de vista o perdemos la envergadura que tiene el poder haber sido salvos. Creo, hermanos queridos, que no tomamos conciencia la bendición que hemos recibido en Jesucristo de la salvación de nuestra alma. ¿Saben qué yo creo? Por eso quise leer todo Pedro. Después léalo en su casa. Lea, yo no me voy a detener en eso porque no quiero hablar de esta escatología, pero vean el futuro que le espera a esta tierra. Se va a quemar, va a haber, ahí seguramente habla, sin duda, uno cuando lo estudia un poquito más, habla de que dice que los elementos se van a consumir por fuego. Sin duda que puede estar hablando de una guerra nuclear. O sea, lo que va a vivir este planeta, sin lugar a dudas, es atroz. Dice, y van a venir días de sufrimiento como nunca ha habido en esta tierra. Por eso, hermanos, la salvación de nuestra alma no es algo menor. Todos los días tendríamos que recordar al Salvador de nuestra alma. Porque ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde el alma? Ustedes me preguntan a mí, yo creo que el problema de la humanidad, del ser humano, el mayor problema del ser humano no tiene que ver con economía, no tiene que ver, o nuestros problemas mismos,
no son familiares, no son matrimoniales, no son con nuestros hijos. Hermanos queridos, nuestro mayor problema ha sido la eternidad de nuestra alma que Jesucristo vino a solucionar. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero como siempre hablamos de salvación, ya pareciera como que es algo que quedó en el pasado. Ya fui salvo y me olvido de agradecerle a Dios por su Hijo Jesucristo cada día de mi vida, por haberme permitido llegar al conocimiento de la verdad. Quizá lo he explicado en otro momento, pero ustedes necesitan, y yo también, recordar que la salvación de nuestra alma tiene tres etapas, tres facetas, que tienen que ver una vinculada al pasado, otra vinculada al presente y otra vinculada al futuro. La que está vinculada al pasado tiene que ver con justificación, como lo hemos leído. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, al ser justificados, hicimos la paz. Miren, fíjense qué interesante, ¿no? La paz con Dios. Me reconcilié con Dios, fui justificado. Y si Él me justifica, ¿quién me puede condenar? Ahora, en el presente, y la justificación, ¿con qué tuvo que lidiar la justificación? Con la pena del pecado. ¿Se acuerdan? Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Era la pena del pecado. La pena del pecado se pagaba con la destitución de la presencia de Dios. Por eso el hombre fue echado del huerto cuando pecó. Pero Él nos justificó. Entonces, la justificación neutralizó la pena del pecado. Es un tema bien judicial, tiene que ver estrictamente con lo legal. Si acá hay abogado o alguien vinculado a las leyes, se tiene que dar cuenta de esto. De hecho, que el libro de los Romanos es un libro de jurisprudencia legal, espiritual tremenda. Pero también tiene que ver la salvación con la santificación, que tiene que ver con el presente. Porque, ¿cómo dice la palabra? Dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y santificación nosotros también lo hemos hecho de la palabra santificación algo religioso. Y tiene que ver sencillamente con haber sido separados. Eso, haber sido santo, es ser santos. La iglesia es los llamados afuera, los separados para vivir una vida santa. Un texto que mencioné recién: vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó por su gracia a su luz admirable. Entonces la santificación tiene que ver con nuestro presente, porque tenemos que santificarnos cada día, tenemos que separarnos cada día, dejar de lado aquellas cosas del viejo hombre para vivirlas en el nuevo, dejar de lado la vida de la carne para vivir en el espíritu, dejar de lado todo lo que tiene que ver con tinieblas para vivir en luz. Porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Santificación, eso en el presente, todos los días, separados para Dios. Recordar que hemos sido separados para Dios, para servirlo, para amarlo, para manifestar su reino, para predicar la palabra. Y por otro lado, para el futuro, ¿y la santificación con qué trata? La santificación trata con el poder del pecado. Claro, si la justificación contrarresta la pena, la santificación contrarresta el poder del pecado. Porque ¿cómo yo neutralizo el poder del pecado? Como lo dice Tito, desechando de este mundo, viviendo una vida impía, vivan en este mundo sobria, justa y piadosamente. Todos los días de mi vida voy a contrarrestar el poder del pecado viviendo en santidad. Y en el futuro tiene que ver con la glorificación. Esas son las tres aristas, las tres facetas de la salvación, que abarca mi pasado, mi presente y mi futuro. El pasado, justificación, que trató
con la pena del pecado. La santificación en el presente trata con el poder del pecado, y la glorificación, que va a ser en el futuro, cuando estemos con el Señor, dice que nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Y cómo Jesucristo resucitó? Con un cuerpo glorificado. ¿Y la glorificación con qué va a tratar? Con la presencia del pecado. Ya no va a haber pecado en su presencia, porque su presencia es santa, no puede haber pecado. Va a ser completamente destruido el pecado cuando ya estemos en su presencia, porque allí, como dice la palabra, también no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque estamos en su presencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, tened en cuenta en primer lugar que Jesucristo es nuestro Salvador y que también es nuestro Señor. Por todo lo que hemos hablado, cómo al saber, al recordar que Él es nuestro Salvador, no vamos a rendir nuestra vida al señorío de Cristo. ¿Y qué es el señorío de Cristo? ¿Qué es que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas? No es ni más ni menos que Él sea el que gobierne cada área de nuestro corazón. Mis sueños, mis anhelos, mis pensamientos. ¿Se acuerdan del versículo de Pablo? Por eso, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es el señorío de Cristo. Acepto, me entrego, como dice también Jesús, el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme. Eso es aceptar el señorío de Cristo para mi vida. Por eso, Señor y Salvador. Después dice Pedro, un día, 1000 años, miren, se ha infiltrado acá un problema. Está la gente que empieza a dudar de que Jesús va a venir, de que Jesús va a retornar, y ellos no saben que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto me habla de su soberanía. Dios es soberano, hermanos queridos. Es más, Jesús le dijo a sus discípulos que la hora, el día y la hora, nadie lo sabe cuándo van a suceder estas cosas. ¿Tenemos algunos indicios? Claro que sí. Pero, ¿cuál es el problema? Y aclara Pedro, y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ahora, fíjese qué interesante cómo sigue. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros hemos interpretado mal ese versículo. Fíjense, miren qué bueno que es Dios. Él tiene paciencia para aquellos que todavía no lo han aceptado como Señor y Salvador. Pero Él no dice que tiene paciencia para con los otros. Él dice que tiene paciencia para con nosotros. ¿Cómo puede ser? Si nosotros ya hemos sido salvos, si nosotros ya creímos, si nosotros ya tratamos de cada día que Él sea el Señor de nuestra vida. Ahí está el punto. Él es paciente para con nosotros. ¿Saben para qué? A ver si de una vez por todas se levanta una generación que empiece a predicar el Evangelio, para que, como dice la palabra, nada del fin va a suceder hasta que todos escuchen el mensaje del Evangelio. Y quiero decirle que hay aproximadamente entre 2.500 y 3.000 millones de personas que todavía no han escuchado el mensaje del Evangelio. El Señor no es paciente para los que no creen. El Señor es paciente para con nosotros. A ver si de una vez por todas empezamos a asumir lo que Jesús ya estableció en la Gran Comisión. ¿Se acuerdan? Antes de irse, dijo los 4 todos de Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, el todo de su poder. Él es poderoso. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. El todo de su propósito. Enseñándoles bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas. El todo de su palabra. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Miren, ahí está la Gran Comisión. Entendiendo que Él tiene todo el poder, entendiendo que nos dejó un propósito de predicar el Evangelio, de enseñar su palabra y tener la esperanza, tener la convicción de que Él nos acompañe y que su presencia nos
acompaña a cada momento de nuestra vida. Por eso el Señor tiene paciencia con nosotros, a ver si empezamos a poner en práctica el todo de su poder, el todo de su propósito, el todo de su palabra y el todo de su presencia en nuestras vidas. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no está apurado. Él vive en un eterno presente. Y hasta que no se cumpla todo lo que se tiene que cumplir, y se levantarán las generaciones hasta que una entienda, y ojalá seamos nosotros, que seamos la generación que manifieste el reino de Dios, que predique el evangelio a toda criatura, y de esta manera, ¿por qué no decirlo?, acelerar la venida del Señor para irnos con Él, y que todo el plan redentivo de Dios se empiece a cumplir hasta que esta tierra sea destruida, vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Y fíjense qué importante lo de la palabra, dice el Evangelio: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Se tiene que cumplir la palabra de Dios. Dios se ajusta a lo que Él ha dicho, y Él va a cumplir con nosotros o con otra generación lo que se tiene que cumplir, lo que se tiene que hacer en esta tierra hasta que vengan todos estos acontecimientos del tiempo final. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Saben que yo iba al colegio, el secundario, al colegio Manuel Belgrano, y realmente en esa época, por lo menos en esa época, era muy exigente, tenía doble escolaridad. Yo aparte estudiaba música, hacía deporte y me levantaba a las 5 de la mañana yo quería hacer mi devocional. Leía la Biblia, me quedaba dormido porque me levantaba, pero me quedaba dormido ahí, bueno, en fin. Y siempre por lo general me acostaba tarde, porque tenía que hacer tarea y demás. Y siempre me acostaba y dormía. Y decía: Señor, mi oración en esta noche es: déjame dormir así, ya que para vos un día es como 1000 años. No te pido que me dejes dormir 1000 años, pero por lo menos 16, 17 horitas me vendrían al pelo. Y empezaba a calcular, si para Dios un día es como 1000 años, significa que 24 horas son como 1000 años. Y empezaba a hacer regla de 3 simple, a ver cuántas horas podía haber de aplicarlas a mi sueño. Bueno, es importante entender, hermanos, que Dios es soberano y que, como dice también el salmista, en tus manos están mis tiempos. El Señor no retarda su promesa. Él está esperando que se levante una generación que predique la palabra, que manifieste el reino de Dios, y que todos, Él dice que la voluntad de Dios, dice Timoteo, es que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Muy bien, Señor y Salvador. ¿Cuánto podríamos, miren, que de cada punto de esto podríamos hacer un mensaje? Yo simplemente, como me gusta decir, es un disparador. Después, si ustedes leen el mismo capítulo, pueden encontrar otro conjunto de palabras que puedan dejar otras lecciones. Y seguimos, y dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Hermano, miren, esta tierra se va a destruir. ¿Cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Ella es una redundancia. Ya hemos hablado de la santidad, ya hemos hablado de la piedad. Miren qué importante, ¿ven? Y volvemos a lo mismo, palabras que por el mal uso o el abuso del uso, por el mal uso o abuso del uso de estas palabras, pierden impacto. Y la piedad no tiene que ver con una vida. Uno habla de piedad y rápidamente, por lo menos a mí me pasa, ya me imagino un monasterio aislado de toda la jungla urbana, estando en un santuario, orando 24 horas, y no tiene que ver con eso. La piedad tiene que ver con una cuestión de vocación, de pasión y de honra a aquella persona, a aquel Dios que cautivó mi vida, a ese Dios que abrazó mi vida y a ese Dios que le dio sentido a mi vida. Eso tiene que ver la piedad. La piedad no tiene que ver, obviamente que hay otro aspecto de la piedad, otra connotación de la piedad que tiene que ver con una misericordia extrema para aquella persona que
merece un castigo y que no lo recibe. Pero la piedad que se está refiriendo acá tiene que ver con nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir. Tiene que ver con el desarrollo cotidiano de nuestras disciplinas espirituales. Porque yo cuando determino tener un tiempo durante el día para estar con el Señor, de intimidad con el Señor, de comunión con Dios, eso es honra. Por eso el salmista decía, a la mañana, a mediodía, a la tarde y a la noche oirás mi voz. A Josué Dios le dijo, porque de día y de noche meditarás en el libro de la ley, para que te vaya bien. El salmista podía decir en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y Pablo mismo lo decía, yo según el hombre exterior se desgasta, pero el interior se deleita, se renueva y se deleita en la ley de Dios. Eso tiene que ver con la piedad. ¿Cómo están nuestras disciplinas espirituales para vivir de esta manera santa y piadosa, en medio, como dice la palabra, en medio de esta generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en este mundo? Santa y piadosa manera de vivir. Pero también algo que va muy ligado, dice, por eso, amados, mientras esperamos todo esto, mientras esperamos la manifestación del Hijo de Dios, mientras esperamos que todo se vaya cumpliendo como ya Dios lo estableció desde antes de la fundación del mundo, podamos ser hallados en Él, dice, con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Y sin mancha no es que somos santos y no... Miren, yo soy un convencido, todos los días de nuestra vida cometemos errores. Tenemos malos pensamientos, malas reacciones, situaciones conflictivas, como dice la palabra, ira, enojo y todo lo que ustedes saben que ustedes viven cotidianamente, ustedes y yo. Acá, el 100% de nosotros tiene deslices cotidianamente. Pero ¿cuál es la idea ahí de sin mancha? Y como dice la Escritura, al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Por eso, cada día de mi vida, cuando me voy a entregar al descanso nocturno, no pueden faltar dos palabras. Señor, perdón por aquellas cosas que hice mal. Aparte, si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Jesús se lo dijo a Pedro, el que está limpio solamente necesita limpiarse los pies. Hermanos queridos, en el transitar de nuestros días, de nuestra vida cotidiana, nuestros pies se ensucian. Pero para eso abrimos el corazón, en una actitud de humillación y con un corazón contrito y humillado. Como dice la palabra también, el que confiesa su pecado y se aparta, este es el que va a alcanzar misericordia. Señor, perdón, y ¿sabes qué? Gracias. Gracias porque me has guardado, me has cuidado. Puedo decir, como decía el salmista, anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. De eso se trata, vivir una vida sin mancha e irreprensibles. Miren, la palabra irreprensible es una palabra sumamente interesante. ¿Sabes qué significa irreprensible? La palabra irreprensible significa que soy como un palo enjabonado. No tengo nada de que las personas se puedan agarrar de mí, porque cuando quieren agarrarse de mí para acusarme o para condenarme, resbalan. Porque si Él es el que perdonó, si Él es el que justificó, si Él es el que santificó, ¿quién me va a condenar? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, a los hijos de Dios? ¿Quién acusará? Si Él es el que perdona, si Él es el que redime. Que podamos vivir en esta vida, que cuando quieran agarrarse de algo, los detractores, los burladores, aquellos que siempre buscan una manera de mofarse de los que viven dentro de los principios y de la voluntad de Dios, puedan resbalar
y no tengan nada que encontrar en nosotros. Por eso, vivir una vida sin mancha e irreprensibles. Y ahora aparece el otro binomio de palabras. Habla de indoctos e inconstantes. Dicen que los indoctos e inconstantes tuercen. Todas estas personas que se habían involucrado, se habían metido en el pueblo, en la iglesia, eran indoctos. Es decir, hablaban de cosas que no sabían. ¿Saben las personas que yo escucho? Iba a usar una palabra, pero es muy fea, que tiene que ver con lo que pone la gallina. Pero bueno, ya saben, ¿no? Hablan esas cosas en las redes, en los videos, y eso confunde. Confunde cuando yo no estoy preparado, como dice Pedro también, para dar defensa de la fe y de la esperanza a la que yo he sido llamado. Los indoctos, miren, los indoctos sacan textos fuera de contextos. Y ustedes saben que un texto fuera de contexto es un pretexto. Son indoctos. Pero ¿saben la cantidad de gente que cae en poder de estos indoctos? Y se generan, ¿qué? Doctrina de hombre, doctrina de demonio, fábula de vieja, como le dice Pablo a Timoteo. Y se apartan del camino, como los Gálatas, como le pasó a los Gálatas. ¿Quién los fascinó a ustedes? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los narcotizó? Esa es la palabra. ¿Quién los drogó para que ahora crean a otro evangelio? Los indoctos. Que son indoctos, pero son sutiles. Tienen un poder de convencimiento. Por eso, hermano querido, ojo con lo que escucha en las redes, ojo con los videos que ve en YouTube. Cuidado, porque hoy sobreabundan doctrinas de hombres, de indoctos, que se creen que por haber leído un libro de un determinado tema ya son especialistas y expertos en eso. Siempre usted tiene duda, vaya a la palabra. Tiene duda, consulte con su pastor, hable con su pastor. Todos tenemos dudas. Uno va a creer que yo tengo todo aclarado de la Biblia y que puedo dar respuesta a todas las doctrinas. No, pero para eso intento prepararme, estudiar, pedir la intervención del Espíritu Santo, que es el que nos guía, que dice, porque yo voy a mandarles el Espíritu Santo, dijo Jesús, y Él os guiará a toda verdad. Entonces, cuando algo pareciera que es verdad, pero no estamos seguros, bueno, apliquemos y pidamos al Espíritu Santo que nos guíe a la verdad. Indoctos e inconstantes. Miren, van de la mano. Todos aquellos que se creen que saben mucho de un determinado tema porque han leído un librito o han hecho un cursito, terminan siendo unos inconstantes. ¿Qué es el inconstante? Que empezó bien el camino del Señor y se fue, después se desvió. Como dice Santiago, los de doble ánimo, son doble ánimo, que como las olas del mar van de un lado para otro y son llevados por cualquier viento de doctrina. Tenemos que blindarnos ante esas personas. Nos tenemos que blindar ante esas cuestiones que hoy, hermanos, sobreabundan. De una manera que realmente a mí, voy a usar una expresión, una palabra que no me gusta, pero es lo que yo siento en mi corazón. Me preocupa. Me preocupa porque muchos que empiezan a ver cosas o escuchar algunas cuestiones doctrinales que no tienen que ver con lo que está revelado en la palabra, no se aíslan, no consultan, ya dejan de venir y toman el camino de la inconstancia. Cuidado con los indoctos, cuidado con los inconstantes, porque ellos pueden ser un obstáculo, pueden ser la estrategia de Satanás para desviarnos. Como dice Pablo, ¿ven? Yo me temo que así como Eva fue engañada por Satanás, por la serpiente, ustedes se aparten de la sincera fidelidad a Cristo, porque hay indoctos e inconstantes que quieren entorpecer la obra de Dios en nuestras vidas. Antes bien, creced
en la gracia y el conocimiento. Ay, cómo me gusta esta expresión. Crezcan. ¿Quieren evitar a los indoctos e inconstantes? ¿Quieren vivir una vida sin mancha e irreprensible? ¿Quieren vivir una vida santa y piadosa? ¿Quieren entender la soberanía de Dios, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, y que Él es nuestro Señor y Salvador? Hacemos el camino inverso. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es el antídoto. Ahí está el antídoto. Para todo lo que hemos visto, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano querido, necesitamos cada día meditar en su gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es no de vosotros, pues es don de Dios. Por su gracia, por la gracia de Dios, decía Pablo, yo soy lo que soy, por su gracia. ¿Ven? Siempre me gusta hablar y plantear la diferencia entre la gracia y la misericordia. Recién hablaba, ¿ves? El texto, vuelvo al texto para explicarles algo. Anunciar por las mañanas tu misericordia, ¿no? Dice, y tu fidelidad cada noche. ¿Por qué la misericordia a la mañana y la fidelidad a la noche? Porque yo me levanto, por ejemplo, me levanto, Señor, gracias por este día, este es el día que hizo el Señor, me voy a gozar, me voy a alegrar en el Señor, ten misericordia. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Es la miseria humana que Él la pasa por su corazón de amor, y escuchen bien, y no nos da el castigo que merecemos. Eso es misericordia. El castigo que merecemos no lo recibimos. En cambio, la gracia es la bendición que no merecíamos, pero que hemos recibido. Esa es la diferencia entre gracia y misericordia. Muchas veces nosotros aplicamos eso muchas veces con nuestros hijos. El castigo que ellos merecen por ser desobedientes, por ejemplo, no se los damos, no lo hacemos. Y no es que no los corregimos, sencillamente quizás damos una oportunidad más. ¿Qué es la gracia? Y bueno, se portaron mal, pero lo mismo voy a recompensarlo con algún regalo. No lo merecían, pero uso gracia para ver si esa actitud paternal puede generar en ellos una respuesta de amor. Y no es porque los estoy sobornando. Pero de la misma manera creo que Dios actúa. Por eso, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo no le dará el Señor a ustedes todas las cosas que le pidan? Ahora me quedé con la fidelidad. La misericordia es por la mañana, Señor. Ten misericordia una vez más de nuestras vidas, porque somos frágiles, tenemos una naturaleza caída que nos impulsa a hacer cosas que no convienen. Pero la fidelidad es a la noche. ¿Por qué? Porque fidelidad, como toda lengua hebrea, en el hebreo se lee de atrás para adelante. Entonces, cuando yo llego a mi casa a la noche, veo a lo largo del día, de que me levanté hasta que me acosté, y veo cómo su fidelidad, Él fue fiel. A pesar de mis errores, a pesar de mis fracasos, a pesar de mis equivocaciones, Él fue fiel. Porque la palabra dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Por eso crezcan en la gracia, pero también en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no vamos a conocerle? ¿Cómo no conocerle más a Él? Ese era el objetivo del apóstol Pablo. Yo tengo todo por basura por el conocimiento de Jesucristo mi Señor. Yo dejo todo por basura, porque el único objetivo de mi vida es conocerlo más a Él. Eso lo dice en Filipenses. Miren, Filipenses tiene 4 capítulos que lo podemos bosquejar de esta manera. El primer capítulo es Jesucristo como vida. ¿Qué dice Pablo? Para mí, el vivir es Cristo, la vida. Cristo es vida. En el segundo, Jesús es ejemplo. Dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló y se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Jesús ahí es mi ejemplo. Tengo que ser humilde como fue Jesús.
En el capítulo 3 es mi objetivo, como lo acabo de decir, es mi meta. Yo prosigo la meta, dice Pablo, para alcanzar el premio del supremo llamamiento, porque lo quiero conocer más a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y en el cuarto capítulo termina, me encanta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y claro, es que cuando Jesucristo es mi vida, cuando Jesucristo es mi ejemplo, cuando Jesucristo es mi meta, sin duda se va a manifestar el poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque vivo su vida, porque sigo su ejemplo, porque prosigo la meta de conocerlo más y se va a manifestar su poder en mí. Por eso crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y termino. Miren, se me pone la piel de gallina porque quizás es la frase, no sé si se me pone la piel de gallina por el aire o porque, claro, porque no me retire por una cuestión también de sentido común. Uno transpira, cuando habla transpira y el frío ese no es lo mejor, pero no importa, estoy bien, pero no sé si la piel de gallina es por el frío o por lo que les quiero decir. Y dice, porque es la frase que más me gusta, si más me gusta, todo me agrada y me llena el corazón estos principios, pero me gusta esta expresión: a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Es que cuando hemos visto que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que para Dios un día es como 1000 años es como un día, que tenemos que vivir una vida santa y piadosa, sin mancha e irreprensibles, evitando los indoctos e inconstantes, creciendo en la gracia y en el conocimiento, llega esta expresión: ahora y hasta el día de la eternidad. Es como que yo veo que la ahora y hasta el día de la eternidad es como la escuela de la vida, que hemos ido salita de 4, salita de 5, jardín, primer grado, primaria, secundaria, la universidad. Y a lo largo de ese periodo, de ahora y hasta el día de la eternidad, Jesucristo ha sido mi Señor y mi Salvador. A pesar de que muchas veces no he entendido lo que ha ocurrido en mi vida, Él es soberano y para Él un día es 1000 años un día. Trato de vivir una vida santa y piadosa, sin mancha e irreprensible, evitando los indoctos e inconstantes y creciendo en la gracia y en el conocimiento. Creo que son esas cosas que tenemos que poner en práctica desde ahora y hasta el día de la eternidad, para que cuando Él venga a buscarnos no salgamos, como dice la palabra, no salgamos de su presencia avergonzados, sino que podamos decir: Señor, ¿sabes qué? A pesar de mis errores, de mis fracasos, de mis traumas, de mis problemas, de mis circunstancias difíciles, de mis preguntas sin respuestas, de mis tropiezos, de mis caídas, ¿sabes qué? De ahora y hasta el día de la eternidad, yo quise de alguna manera que siempre seas mi Señor y mi Salvador. Siempre entendí que tú eres soberano y que para ti un día es 1000 años un día. He tenido el deseo de mi corazón, con todas mis debilidades, de vivir una vida santa y piadosa, sin mancha e irreprensible, tratando de evitar a los indoctos y a los inconstantes, y yo poder tener la convicción y el conocimiento para dar defensa a lo que he creído, creciendo en la gracia y en el conocimiento de mi Señor Jesucristo, en esta escuela de la vida, que es de ahora y hasta el día de la eternidad. Póngase de pie. Quiero terminar con esta conclusión. Desde ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Saben qué? De ahora al día de la eternidad, a lo largo de nuestra vida, hay momentos difíciles. Hay momentos de zozobra, hay momentos de duda, hay momentos de incertidumbre. Y esto me hizo recordar a una historia, no sé si ya se las conté acá en alguna otra oportunidad,
pero el público se renueva. Había un pintor muy conocido, Pierre Renoir. Pierre Renoir tenía una afección en sus articulaciones, una patología muy común aún en nuestros días, llama artritis reumatoidea, y que en esa época no había tratamiento, y con la evolución, porque eso produce una deformación en las articulaciones, esa artritis reumatoidea, llega un momento que el dolor es completamente insoportable, y en esa época no había ningún tipo de analgésico. Sin embargo, Pierre Renoir seguía pintando. Llegó un punto que era tal el dolor que él tenía que tuvieron que atarle los dedos al pincel para que no tuviese tanto dolor, y él seguía pintando. Y él tenía un gran amigo, se llamaba Matisse, y su amigo escuchaba los gritos de Pierre Renoir mientras él seguía dibujando sus obras magníficas y extraordinarias, y conmovido por el dolor de su amigo, en un momento que no pudo tolerarlo más, le dijo: Pierre, ¿vale la pena tanto sufrimiento? Y Pierre Renoir le dijo: ¿sabes qué, amigo querido? El dolor pasa, pero la obra queda. Y eso fue lo que pasó con Jesús en la cruz de alguna manera. El dolor pasó, pero la obra quedó. Para que hoy nosotros podamos decir: Él es nuestro Señor y Salvador. Y que lo vamos a esperar, porque para Él no retarda su promesa. Va a llegar el cumplimiento del tiempo, que así como vino para encarnarse, va a venir a buscarnos, porque Dios no es para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso, sabiendo que va a pasar esto, ¿cómo no vamos a vivir una vida santa, piadosa, sin mancha, irreprensibles, evitando los indoctos e inconstantes y creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor, y viviendo nuestra vida de ahora y hasta la eternidad? Porque sabemos que muchas veces hay dolor, pero ¿saben qué? El dolor pasa, la obra queda. Para que, como decía el apóstol Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado, hijo Timoteo. El tiempo de mi partida está cercano, pero ¿sabes qué? He peleado la buena batalla, y he acabado la carrera, y he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, escuche bien, sino a todos aquellos que amen su venida. Y esa venida va a ser de ahora, en el transcurso de la hora y hasta el día de la eternidad. Ahora viviendo y experimentando a nuestro Señor y Salvador, sabiendo que para Él un día es como 1000 años, 1000 años como un día, viviendo una vida santa, piadosa, sin mancha, irreprensibles, evitando los indoctos inconstantes, creciendo en la gracia y en el conocimiento. Ese es mi ahora y hasta el día de la eternidad, para todos aquellos que amen su venida. Porque, como decía también el escritor bíblico, hay recompensa para vuestra obra. Aunque haya dolor, pero el dolor pasa, la obra queda. Padre, gracias por esta preciosa noche. Gracias por este tiempo que podemos compartir con mis hermanos. Gracias por tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Gracias, que penetra para separar el alma del espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Señor, que sea la persona bendita de tu Espíritu Santo que siga haciendo la obra en nuestras vidas, para que podamos, Señor, seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias por mis hermanos, Señor, a cada uno de ellos, por cada uno de ellos, oro en esta noche la oración apostólica, deseando que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén.